Petróleos, Miguel Miguel Robalino. Robalino. Gracias, Miguel, por estar en estos micrófonos y bueno, por siempre estar listo, presto y dispuesto para conversar con nosotros de estos temas que nos interesan a todo el país. Bienvenido. Gracias, Wendy. Un saludo cordial a usted, a Mauricio, a Leonidas y lógicamente a Mauricio. Desearle un feliz cumpleaños. Un saludo cordial desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. Gracias, señor Robalino. Gracias por sus saludos. Se los devuelvo. Muchísimas gracias. ¿Qué expectativas ciertas hay de que se pueda concretar esa intención que es el de explotar por un tiempo más el ITT, aquel sector que en su momento en la consulta popular el pueblo ecuatoriano dijera no más explotación hidrocarburífera allá en la zona del Yasuní? ¿Qué expectativas hay? Y en caso de conseguirlo, ¿qué significaría eso para el país? Bienvenido. Gracias. Lo importante que hay que entender es que en el mundo se mueve lo que nosotros llamamos el mix energético. Y el mix energético significa todo lo que es la producción primaria de cada país, es decir, producir petróleo, producir gas, en el caso de Ecuador, producir leña, que vienen a ser los productos primarios, y a eso se suma, lógicamente, qué es de los rendimientos que nos da este mix energético. Es decir, la producción también a través de la potencial hidráulico, lo cual posteriormente nos da energía. Entonces, si entendemos esa perspectiva, que el producir petróleo es parte de este mix energético que ayuda, lógicamente, porque cuando usted habla de petróleo y de la industria petrolera, eso es hablar, es un sinónimo de materias primas, un sinónimo de divisas, es un sinónimo de financiamiento, es un sinónimo de energía y de desarrollo. Entonces, si entendemos desde esa perspectiva, lógicamente, el bloque 43 o ITT, que lo necesitamos y el país lo está necesitando, y ahora se ha demostrado con más razón que esos ingresos se los necesita, desde mi punto de vista, lógicamente tenemos que continuar en esta lucha porque se continúe esta producción. Hay varios planteamientos que se han dado, justamente porque en primer lugar, en la situación económica que está el país al momento, que no tenemos los recursos suficientes ni para combatir la inseguridad, lógicamente peor vamos a tener los recursos para poder desmantelar el bloque 43 de darse esta situación. Entonces seamos objetivos y seamos reales. Primero, el país necesita recursos y la industria petrolera ha venido de la mano de la economía del país por 50 años y va a continuar. Segundo, debemos entender que se ha potencializado a nivel mundial el producir con fuerza estos hidrocarburos, petróleo, gas, porque justamente estamos en un punto en que, si bien es cierto, los países estamos caminando a la transición energética, pero necesitamos recursos. Y hay que entender que el petróleo nos va a acompañar por muchísimos años, los hidrocarburos, porque lógicamente no existe un sustituto en el mundo, especialmente para la cantidad de materias primas que de ahí se desarrolla. Entonces, desde mi punto de vista, desde la óptica, el bloque 43 tiene que continuar su producción por dos razones. Primero, si es que el plazo, si bien es cierto, tendría que cumplirse de que se cierre en agosto, pero de no haber los recursos para cerrarlo, no hay más que continuar produciéndolo. Porque de no ser así, crearíamos o generaríamos serios problemas ambientales, es decir, no se puede apagar los pozos petroleros y no se puede desconectar toda esa modulación de instalaciones que hay, porque eso requiere de un proceso largo y de recursos que el país al momento no lo tiene. ¿Cuánto más o menos se puede gastar el Ecuador o cuánto más o menos necesitaría el Ecuador, tanto en dinero como en tiempo, para desmantelar la operación? El bloque 43, y esto es importante que sepamos y que sepa el país, nosotros llamamos una producción de borde porque de casi el 1.200.000 hectáreas, que es el Parque Yasuní, nosotros apenas ocupamos unas 70 hectáreas. Es decir, es algo sumamente pequeño con relación a la gran extensión. Y llamamos operación de borde porque el bloque está ubicado prácticamente, digamos, en un punto en el cual colinda con la zona ya de amortiguamiento, es decir, está prácticamente esa parte blindada, así es el término, para de allí no pasar hacia las zonas que son tangibles. Entonces, el poder o tratar de desmantelar o desmontar toda esa infraestructura es un proceso primero largo, porque se tiene que aprobar los estudios ambientales por parte del Ministerio de Energía y el Ministerio del Ambiente
Por otro lado, tiene que ir de la mano de un plan de inversiones y por otro lado, va a haber un proceso largo porque tienen que venir empresas especializadas justamente para que se comience el cierre de este bloque. Porque este sería icónico en el mundo, sería uno de los primeros bloques o campos petroleros que se cerrarían en plena producción. Normalmente los campos petroleros suelen cerrarse o se realizan los planes de abandono, es cuando han cumplido prácticamente, ya no son económicamente rentables, por un lado, o cuando existen catástrofes o desastres que realmente son insostenibles. Esas son las únicas razones. En el mundo se han dado casos, pero muy puntuales, de desastres, pero casos como el que se quiere dar en el país, de cerrar un campo petrolero productivo, que todavía estamos dentro del plan de desarrollo de este bloque, todavía realmente estamos casi, digamos, nos queda casi un 60 o 70% por producir, donde este bloque llegaría más o menos a unos 250,000 barriles. Aparte que ahí tenemos reservas importantes. Entonces, si vamos entendiendo desde esa perspectiva, el tiempo y el costo, lógicamente, aquí podemos hablar. Yo he planteado que el cerrar totalmente este bloque podemos hablar de unos 10 años, por la siguiente razón. Una vez que usted termina todos los procesos de desmantelamiento, desmontaje y cierre del bloque, hay que realizar lo que se llama el post-monitoreo, en todo lo que se refiere a la parte ambiental. Y eso tiene duración muchas veces sobre lo que será de 4 a 5 años. Y por otro lado, si hablamos de costos, hay cálculos que se van dando, pero aquí, más allá del cálculo de lo que significaría cerrar, calculemos lo que vamos a perder. Vamos a perder 2,000 millones que los ecuatorianos ya hemos invertido desde hace 20 años para llegar a una producción de 58 más o menos barriles. Vamos a perder, lógicamente, lo que el país puede ganar en lo que falta de producir este bloque petrolero, que serían más de 16,000 millones de dólares. Y lógicamente, como esto genera cadena de valor, va a haber un caos en toda, yo diría un caos que va a afectar a la economía del país, porque de los 1.200 millones de dólares, que es lo que ingresan por este bloque, más o menos de renta petrolera, ahí quedan de rentabilidad unos 800 millones, que no hay de dónde sustituirlos. Entonces, con estos datos, debemos estar claros los ecuatorianos, que si bien es cierto, mucha gente se equivocó, se confundió al votar en la pregunta, estamos claros que necesitamos todavía de la mano de esta industria y lógicamente de este bloque que es importante. Simplemente reconfirmar lo que realmente el Ecuador le queda como utilidad por la explotación del Yasuní, del ITT, son 800 millones de dólares más o menos, ¿correcto? Totalmente, y ese cálculo está hecho desde la ciencia y desde la técnica, no desde el romanticismo o el apasionamiento, eso hay que aclarar. Son números, esto es economía pura y dura, como se dice vulgarmente en la industria petrolera, y esto es lo que dan los datos. Okay. Es un crudo pesado que alguna ocasión también un ex ministro de Energía dijo que era una melcocha y que lógicamente a lo mejor no entendía cómo funciona la industria, pero no es una melcocha, es un crudo pesado que muchas veces este crudo pesado tiene demanda en el mercado internacional. De hecho, el 70% de los crudos que tiene el país, el Ecuador al momento, son crudos pesados. Lo que tenemos que hacer la industria es comenzar a desarrollar toda la tecnología para poder manejar los crudos pesados como lo hace Colombia. Clarísimo, señor. Le voy a dar paso a Leonidas Castro. Él tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar mis primeras inquietudes. Leonidas. Sí, gracias, Mauricio. Señor Robalino, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería consultarle algo, ok. Hay un tema que está en el ITT ahí pendiente, que si se queda bajo tierra, la disposición fue dejarla allí, pero tal vez no se deba cumplir. ¿Qué pasa con el tema de las refinerías? ¿Por qué no apuntamos también a tener unas refinerías más allá de dejar de ser un país productor de petróleo, sino también refinar nuestro propio petróleo y tener ese valor agregado para dejar de comprar a precios altísimos según la volatilidad del precio del petróleo, la importación de la nafta y otros derivados para hacer los combustibles? ¿Por qué no pensar en eso? ¿Es posible hacer esa refinería en Ecuador o repotenciar Esmeralda, lo que tenemos? Yo vengo planteando desde hace varios años atrás que el Ecuador debe entrar a la era de la industrialización, porque la verdadera rentabilidad del barril de petróleo usted le mide en la refinación. Es decir, ese es el negocio prácticamente al que tenemos que ir. Y si bien es cierto, en nuestro país nosotros tenemos grandes importadores de combustibles, eso justamente nos da el norte para que podamos, de alguna manera, todos nosotros producir e industrializar nuestro petróleo para dejar de importar combustibles, que no haya salida de divisas
y mejorar la seguridad energética. Entonces aquí hay varios planteamientos. Primero, la demanda de más o menos 260,000 barriles diarios de combustibles, incluido el GLP, que es lo que consumimos en el Ecuador, de lo cual importamos casi el 60%, es decir, aquí está el mercado. Entonces, es decir, tenemos que pasar de ser países productores de petróleo y materia prima a ser también países industrializadores, es decir, lo que nosotros llamamos la mente factura. De aquí es más, el país tenemos que comenzar a pensar en abrir el polo petroquímico, que es otra gran industria como lo está haciendo Perú. Y por ahí tenemos que plantear todas estas expectativas, porque aquí hay que entender que el Ecuador no ha podido entrar con fuerza en la industrialización, porque de hecho hay intereses de por medio de los importadores, que justamente por el lado de ellos, el dejar de importar se les acaba el negocio. Pero más allá de eso, el Ecuador con las 3 refinerías al momento, y es lo que nosotros estamos necesitando y queremos que ya desde la cartera de energía nos den la hoja de ruta hacia dónde vamos a ir, no solo en la parte de producción, sino como usted bien lo ha manifestado, Leonidas, en la parte de la industrialización, en la parte de la petroquímica, en la parte del transporte, etcétera. Entonces, desde la parte de industrialización, tenemos que buscar varias formas. Se puede plantear las siguientes. Una forma también es, si bien es cierto, nuestras refinerías están, lógicamente, no se han dado los mantenimientos, no se les ha repotenciado como debe ser, o de hecho se repotenció, pero en teoría, las Esmeraldas, de los 175,000 barriles, que es la capacidad instalada en nuestras refinerías, más o menos no producimos más de 100,000 barriles. Es decir, tenemos que primero buscar la forma como urgentemente mejorar la capacidad de estas refinerías y por otro lado buscar modelos para, por último, sacar nuestro petróleo y hacer acuerdos con refinerías que lógicamente se estén las más cercanas a nuestros puertos para lógicamente nos estén refinando el crudo, que aún así nos va a salir mucho más barato que comprar los combustibles. Entonces, esas alternativas se tienen que, lógicamente, tienen que comenzar a plantearnos desde la cartera de energía en el marco de una arquitectura energética. Miguel, y otro tema también que me interesa conocer un poco es, a ver, jurídicamente el tema de la consulta popular hay una decisión. Jurídicamente se puede esto reprogramar como plantea el gobierno, hacer como una moratoria de un año por la crisis económica que está atravesando el país, es decir, seguir todavía explorando un año más, ¿se puede prorrogar eso? O ya como sentencia de Corte Constitucional ya no hay cómo cerrar, sencillamente, pues bueno, tiene que cerrarse el ITT. Miren, Leonidas, lógicamente yo no soy abogado, pero de lo que he escuchado a varios constitucionalistas desde la parte jurídica, bueno, tendría que cumplir, lógicamente, el resultado de la consulta popular, por un lado, desde primera instancia, pero por otro lado, bajo las circunstancias que está dado que es fuerza mayor, por un lado, ¿sí? Que está viviendo el país y la grave crisis de inseguridad nos obliga a que tenemos que en primer lugar buscar recursos. Es más, yo he planteado en varios medios que se podría comenzar a generar la idea de que esos ingresos que es del bloque 43, en vez de cerrar el campo, esos ingresos se destinen justamente para el tema de dar el financiamiento a Fuerzas Armadas para que continúen la lucha, ¿sí? En la lucha contra la inseguridad. Es decir, ahorita es un tema de fuerza mayor que desde la parte legal se tiene que buscar para no poder cerrar el bloque porque necesitamos los recursos por un lado, no tenemos los recursos para proceder a cerrar. Es decir, aquí estamos en un punto en el cual tenemos que priorizar, lógicamente, los conceptos de la necesidad de país. Aquí tenemos que ponernos la camiseta como país, lógicamente con respeto que se merecen los grupos ambientalistas que son los que desde una manera errada han defendido y con fundamentos nada técnicos porque no han podido sostenerlos el que se cierre el campo petrolero, pero se tiene que mantener abierto y desde la óptica se puede plantear o volver a plantear, lógicamente, para que el bloque continúe su producción, porque no existen los recursos ni para cerrar y también estamos los que está produciendo al momento el bloque para combatir la inseguridad. Ok, Miguel. Gracias por responder mis inquietudes. Mauricio tiene más interrogantes y seguimos más adelante con otras preguntas. Sí, a ver, entonces, veamos entonces ahora, ya está clarísimo el tema de la importancia de la explotación del ITT en el Yasuní, pero veamos las alternativas que puede llegar a tener este gobierno para de repente cambiar esa matriz de ingresos, ¿no? Sabemos lo importante que es el tema de la exportación de crudo, pero de alguna forma, pongámonos en el escenario que de repente no se lo consigue.
Vimos en su momento también de que no se pudo aumentar la producción petrolera en el Ecuador, que era uno de los pilares que profesaba el expresidente Guillermo Lasso. ¿De qué otra forma el Ecuador puede de alguna manera suplir lo que dejaría de percibir en el caso de que se cierre definitivamente el ITT, en el caso de que no podamos aumentar la producción petrolera y consecuentemente las exportaciones de crudo, y que que los precios caigan, Dios no quiera? ¿De qué manera el Ecuador puede de otra forma quizás suplir esos rubros? Los potenciales que tiene el Ecuador, es decir, el potencial hidrocarburífero, con las reservas que sostenemos tanto en petróleo como en gas, el potencial minero que tiene el Ecuador y el potencial hidráulico que tenemos, es lo que tiene que, lógicamente, nos da la respuesta a su pregunta en el sentido de que sí hay otras formas de sostener. Es decir, aquí lo que tiene que enfocarse en los sectores energéticos, y es la visión que debe tener desde la cartera de energía, esto tiene que trabajarse en una visión de todos los sectores: petróleo, gas, minería, potencial hidráulico y lógicamente el desarrollo de las energías renovables, que son parte de la transición energética, pero eso no significa que lo van a reemplazar. Es decir, la transición energética quiere entendiendo que justamente lo que va a hacer es ayudar, en el caso de la industria petrolera, ayuda a bajar costos justamente de operación, y por otro lado también ayuda lógicamente a bajar emisiones de CO2. Entonces, en el país lo primero que se tiene que hacer es sostener la producción petrolera, que lo hemos venido planteando, pero eso no se sostiene ni con decretos ni con buena voluntad. Eso se sostiene con un plan estratégico que debe tener la industria, que se ejecuta trimestralmente, en donde se debe denotar cuáles son los programas de perforación, son los programas de reacondicionamiento para sostener la producción. Y por otro lado, algo más importante que ahorita el país necesita es certificar reservas petroleras y comenzar con fuerza fases de exploración. Porque aquí hay un dato importante. Mire, nosotros más o menos producimos 178, 170 millones de barriles al año, pero no sacamos las reservas. La norma dice que por cada barril de petróleo que usted produce debe tener uno de reserva. Es decir, nosotros cada año que hacemos el balance energético, de los 178, 170 millones de barriles, más o menos depende de que hemos producido, debemos tener la misma cantidad que en exploración hayamos encontrado y hayamos aumentado nuestra reserva. Eso no se ha hecho. Entonces aquí hay un tema que ¿En es nada más de en fondo. exploración de nuevos campos? Cuando yo hablo de exploración, es decir, cómo voy teniendo reservas para seguir pasándoles a la posición que llamamos de reservas que sean comerciales, o las reservas probadas que nosotros llamamos. Eso justamente se hace en los mismos campos petroleros, ¿sí? En las mismas estructuras, Okay. y también en nuevas zonas. Entonces, pero el mensaje es potente. Tenemos que hacer exploración urgente para poder recuperar reservas. Porque si no, vamos a tener el problema que ahora tiene la industria petrolera, que es muy crítico, es decir, malos manejos por las injerencias políticas. A la cabeza de las industrias han ido con curvas de aprendizaje, recién a querer aprender a ver cómo maneja la industria, y la factura pagamos todos los ecuatorianos, pero por culpa de los políticos, que son los que han la injerencia política. Entonces lo que se tiene es que justamente, ¿cómo potencializar esto? En la minería igual. Miren, en el caso de la minería, nosotros tenemos 12 proyectos entre estratégicos y de segunda generación, y tenemos proyectos de mina subterránea como es Mirador y Fruta del Norte. Son proyectos de gran minería, que justamente es otro potencial que tiene el país. Tenemos que urgentemente levantar el catastro minero, sacar el catastro minero para que venga la inversión, para que se inseren las cifras. Inclusive es importante para poder combatir la minería ilegal, que es otro de los focos que nos está atacando. Y en la parte eléctrica, que es el otro problema que estamos teniendo al momento, es decir, la crisis eléctrica es muy sencillo. Aquí se dio porque no hicieron. Mire, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, desde la parte energética, es uno de los que ha tenido el peor manejo energético con su cartera de energía, lógicamente, porque nos dejaron en una crisis eléctrica y sumidos en una crisis energética que le estamos detallando en este momento. Entonces los potenciales tenemos, y lógicamente esto dependerá de cómo planifique el gobierno y la cartera de energía para poder ir dando los nortes al país. Más para darle paso nuevamente a Leonidas, señor Robalino, porque tenemos algo de tiempo. Dejando de lado el tema de la minería, porque eso evidentemente es muy extenso, lo he escuchado atentamente hablar de las energías renovables y también del tema del gas, pero ahí tengo algún comentario que hacerle. O sea, si bien es cierto, suena muy bien, pero a veces también hasta medio lírico el tema de las energías renovables, porque el margen de lo que nosotros explotamos en energía renovable es mínimo, es mínimo. Entonces suena muy bien,
Evidentemente, siempre lo verde, qué bien, todo muy bien, pero sin embargo, la explotación de ese tipo de energías es casi casi que marginal con relación a la demanda que tiene el país, número uno. Y número dos, en el tema del gas, seguimos discutiendo lo mismo. Todavía no podemos nosotros, mira lo que acaba de pasar con el campo Amistad. Entonces, todo esto suma, lamentablemente, en contra para el país. Totalmente. Mire, tenemos que con fuerza entrar también a dos temas con el gas. Primero, el gas asociado o el gas que está en los mecheros de los campos petroleros que desperdiciamos todos los días. El gas asociado es una media de más o menos a un equivalente de casi 14,000 barriles diarios, haciéndole un equivalente del gas que se desperdicia a barriles de petróleo. Es lo que todos los días se genera en los campos petroleros. Si tenemos los casi 26 millones de pies cúbicos que producimos en el campo Amistad, porque hay que entender que ese es un bloque está conformado por varios campos petroleros, entonces el campo de Amistad prácticamente es un campo pequeño en medio del bloque 6, porque ese bloque 6 que está justamente en offshore está compuesto por casi 9 campos de igual de gas. Entonces ahí hay un potencial que está totalmente definido y que no se ha hecho nada. Pues esa es la otra ruta que también se tiene que plantear con urgencia. Tenemos que, lógicamente, entrar a incrementar la producción de gas. En primera instancia, hay varios planteamientos. Uno de esos es que se podía llegar con inversión por lo menos a unos 60, 70 millones de pies cúbicos que ayudarían justamente a Termogas Machala, que está ubicado allí, y que en medio de la crisis eléctrica nos sumaría. Entonces, el tema del gas, por un lado, encapsular el gas en el oriente para hacerlo útil, y por otro lado, comenzar a incrementar igual la producción de gas en el campo Amistad, y no solo en el campo Amistad. Yo he planteado que lo que se tiene que hacer se debe sacar a licitación todo el bloque 6. Es decir, se tiene que plantear que todo el bloque para que vengan las grandes empresas que producen gas, porque producir lógicamente en offshore o en alta mar es más complejo que producir en tierra y tienen que ser empresas muy especializadas para que haya esa visión y se venga. Es decir, aquí estas cosas que estamos determinando tienen que plantearse desde el gobierno y la cartera de energía con estos mega visión, porque esas son industrias con mega visión. Usted tiene que ver más allá porque lógicamente la demanda en energía es creciente. Mire, para el año 2024, justamente se ha planteado, perdón, para el 2025, que la producción petrolera en el mundo, al momento va a ser de casi 107 a 108 millones de barriles de petróleo. Es decir, se está incrementando cerca de 8 millones de barriles de petróleo, que nadie los tiene. Ni Arabia Saudita, ni tampoco lo tiene Estados Unidos. Entonces, la demanda de energía es creciente y eso nos tiene que dar el mensaje que eso significa dos cosas. Tenemos que producir para el abastecimiento local, porque lógicamente cuando la demanda crece en el mundo, de alguna manera es un commodity que se vuelve más caro y más difícil de conseguir. Señor Robalino, y como comentario, no necesariamente para que lo conteste, porque ya le tengo que dar paso a Leonidas, es que parece ser que con el tema del gas se están tocando algunos intereses porque es demasiado coincidencial tantas licitaciones fallidas, señor Robalino, de verdad, y yo en coincidencias ya no creo tanto. Le voy a dar paso a Leonidas Castro, que también tiene más inquietudes. Miguel, solamente para terminar una última inquietud, o para que también nos aclare un poco el tema del mercado petrolero. ¿Cuál es la proyección que tenemos para este año, con lo considerado dentro de la proforma presupuestaria, lo que está aprobado, lo que considera el Estado que va a tener, el gobierno que va a tener, y cómo se están comportando los mercados internacionales con esta tensión en Medio Oriente, entre Israel, el grupo Hamas, lo que pasa en Ucrania con Rusia, esas tensiones por allá, por Medio Oriente también? ¿Cuál va a ser el comportamiento del precio del petróleo y qué es lo que se espera para las próximas semanas y meses, y qué le podría deparar al gobierno ecuatoriano si hay un incremento en el precio del petróleo? Podrían haber más ingresos, obviamente, pero también hay más gasto para refinar los combustibles. Mire, la industria petrolera en el mundo definitivamente, con dos guerras activadas, una en Medio Oriente, de donde sale una importante producción diaria del mundo, que es casi el 45%, y otra guerra activada en la zona de Europa, donde definitivamente la hegemonía la mantiene Rusia, que es la que prácticamente abastece a toda la parte de Europa. Esto nos tiene que dar el mensaje de que el crudo o los precios, ¿no? Que por la volatilidad del precio, que siempre está establecido en base a la oferta y la demanda, pero aquí la geopolítica juega un papel importante. Es decir, muchas veces los precios no son solo de oferta y demanda, son precios muchas veces geopolíticos, son precios
muchas veces son precios financieros, porque hay que entender que tras del petróleo, tras estas industrias de petróleo están los grandes bancos. Es decir, eso sí vamos entendiendo que son los bancos los que prácticamente manejan estos commodities, ellos son los que imponen los precios. El Ecuador, en este caso, nosotros es una variable que no depende de nosotros el precio, y la única forma que nosotros tenemos para protegernos es tener costos de producción bajos, que es un tema, y por otro lado ser, lógicamente, más eficientes. Entonces, cuando yo hablo de estas dos perspectivas, y que el mercado mundial está notando una demanda creciente en la industria, por un lado, un precio que aparentemente va a quedarse en una meseta de $80, ¿sí? Porque bajo ningún concepto podría bajarse ni tampoco subirse más allá de 100 por la siguiente razón. El llegar a precios como llegamos en el año 2008, casi a los $140, activó la industria del fracking en los Estados Unidos, que es una tecnología que hizo que Estados Unidos, lógicamente, potencialice su industria petrolera. Y eso no lo va a permitir ni Rusia ni Arabia Saudita. Esa es una razón para que no suba demasiado el precio. Y que no caiga demasiado el precio tiene otra razón. Los puntos de equilibrio de los grandes productores, como es Rusia y como es Arabia Saudita, están en más o menos $80, $90. Es decir, si bien es cierto, Arabia Saudita produce a 10, $15, pero su punto de equilibrio, es decir, en su gasto, que es casi el 98% de los ingresos de Arabia Saudita son de petróleo, no pueden bajar de $90. Esas son las razones analizadas desde la parte económica. Analizadas desde la parte de la geopolítica, de las guerras activadas, es decir, que por X situaciones se bloqueen los canales como el canal de Suez, por ejemplo, que por donde pasa casi toda la exportación de petróleo de Medio Oriente, podría de alguna manera disparar el precio. Entonces, ante esa volatilidad, en la región de América Latina tenemos claros ejemplos de cómo se está manejando la industria. Mire, por ejemplo, Brasil. Brasil, lógicamente, con un gobierno de línea de izquierda y aparentemente ambientalista, se dieron cuenta que tienen que activar con fuerza la industria y va a haber inversiones de casi $40.000 millones. Guyana. Guyana es un país pequeño que va a llegar rápidamente a los 700.000 barriles, de hecho, y lógicamente la tiene activada su industria. Colombia. Colombia de igual manera con una industria que está lógicamente sostenida y que ha hecho bien las cosas, está en una media de 700.000 barriles y ellos han disparado justamente mucho el tema de la producción de gas y en concordancia con el desarrollo de las energías renovables como apoyo. Y en el caso de Perú, que si bien es cierto es un país que produce gas y minería, pero también es un país que tiene la lógica que con la refinería de Talara, ellos lo que están haciendo es producir justamente en los lotes que colindan con el ITT petróleo para ser autosuficientes y abastecer internamente. Entonces, si entendemos cómo está funcionando la óptica a nivel de la geopolítica y a nivel de la región, todos están activados para producir. Igual Argentina. Entonces, vamos más allá de eso, inclusive países que no han sido tradicionales en la producción de petróleo, como es el caso, inclusive, mire, de la propia Costa Rica y de Uruguay, están buscando formas de las poquísimas reservas que tienen, ver cómo las explota. Entonces, esa visión, el precio se va a sostener en una meseta por un lado, y por otro lado, eso nos da el mensaje que nosotros tenemos que tratar de administrar bien nuestro petróleo, pero necesitamos planes emergentes de corto, mediano y largo plazo para que la industria tenga un norte. Ok, Miguel, y básicamente lo que entonces podríamos esperar también del país es que al ser un país petrolero, por supuesto, hay algunas expectativas, ¿no? Para seguir creciendo en la industria, pero eso también demandará mucha inversión y el camino es abrir a los mercados para poder hacer que ese dinero llegue para el sector petrolero del país. Mire, lo que primero tenemos que hacer en el país es sincerar las cifras. Hay que sincerar las cifras y que lógicamente de una manera seria los gobiernos de turno pongan a la cabeza estas industrias realmente a quienes nos guíen, porque ese es uno de los problemas. Entonces, cuando sinceramos cifras y ponemos modelos de control para bajar los modelos de corrupción que existen muchísimo en la industria y que aquí nos pasamos quejando cuando soluciones hay, porque una de las soluciones es instalar o instaurar procesos que con tecnología hay para estas industrias para que haya modelos de gestión y control. Usted ahí baja la corrupción. Entonces, ese es un tema que si es que no comienza solucionando estructuralmente los problemas que tiene todo el sector energético, ¿sí? Es decir, estamos prácticamente como un barco a la deriva y eso nos preocupa porque estos sectores estratégicos, y de hecho por ser sectores estratégicos, en el caso del petróleo, y ser un recurso que se agota, que se va agotando, tenemos que administrarlo y manejarlo bien. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Agradecerle por haber estado con nosotros.
Gracias, Buen un día. saludo cordial a todos ustedes. Gracias, Leonidas. Gracias, Mauricio, Wendy. Gracias, Gracias, pase bien. Miguel. Wendy, seguimos con más contigo. Gracias a Así usted. es, Miguel, muchísimas gracias por siempre tener esa deferencia con estos micrófonos. Un abrazo. Gracias, Wendy. Un saludo. Oiga, cuénteme, ¿qué ha sabido usted del tema del movimiento de turistas? Parece que fue bastante bueno, ¿no? Ha sido bastante bueno, sobre todo en las playas. Salinas, por ejemplo, ha estado a reventar. Aunque controlado, Controlado, bastante controlado. Vimos con relación bastante presencia militar y ediciones policial. carnavales del año pasado. Correcto. De hecho, lo vi al alcalde, a Denis Córdoba, lo vi bastante involucrado en las actividades, lo vi en las redes sociales, lo vi bastante activo, por ahí intercambiamos un par de mensajes, o sea, en buena hora, y las cosas se van enrumbando, no solamente con el tema de la seguridad en el país, sino además de cómo se están manejando, por ejemplo, este tipo de situaciones, este feriado de carnaval, a diferencia del año pasado, que No, fue una terrible. cosa vergonzosa, horrorosa, y realmente una cosa que tú dices... Lo ocurrido ¿dónde los están dos últimos valores? años anteriores Los dos fueron últimos un años, desastre. un desastre. En buena hora y las autoridades empiezan a poner mano dura, a tomar cartas en el asunto y a revisar todas estas Pero medidas ¿sabes qué me preocupa? de seguridad, y que la gente empiece a entender que no nos podemos quejar de valores si no somos parte de la solución. Y la gente que estuvo allá se supo comportar. Bueno, en algún momento vi por ahí también en las redes sociales que en uno de los desfiles iba entre la caravana iban la camioneta de los militares, y algunas personas, bueno, pues también ahí un poco locos, empezaron a tirarles espuma de carnaval en la cara a los militares. O sea, no puedes meterte con ese tipo de cosas. Hay que respetar la institución. Wendy, y a la gente. me preocupa, o sea, concuerdo contigo, fue mucho más controlado, se veía bastante el resguardo policial y militar en muchas de las playas Y de más nuestro organización perfil en los costanero. eventos también. Sí,